¿Cómo va a identificarse la hominización? ¿Quién escribió El origen de las especies? Charles Darwin. Así es, muy bien. La hominización nos indica que primero que el cuerpo es vertical o erguido y marcha en dos pies. Por eso hablamos del bipedismo. Luego se desarrolla el cerebro porque a medida que pasó la historia, el hombre tuvo tres tipos de cerebros. El primer cerebro era el cerebro reptiliano, que simplemente le servía para alimentarse. El segundo cerebro era el cerebro de los mamíferos, que le ayudaba a cazar su alimento y alimentarse. Y el tercer cerebro, que es el que actualmente tenemos, es el cerebro que también va pensando, razonando para solucionar problemas. También la liberación de las manos, porque el hombre andaba manos pegadas al cuerpo y tenía que liberar sus manos para poder agarrar los objetos. Y la aparición del lenguaje. La aparición del lenguaje es como que el medio de comunicación, ¿no? Primero gruñidos y luego ya balbuceos, palabras, ¿no? Entonces, por eso el hombre desciende del homínido. El homínido significa el homo, el hombre, ¿ya? En los primeros inicios de la hominización, el hombre vivía en yacimientos. Muy bien, en yacimientos. ¿Ok? ¿Cómo se llama el primer cerebro que tuvo el hombre? A ver. Cerebro reptiliano. Repitan. ¿Cómo era? Cerebro reptiliano. De reptil. Reptiliano. Otra vez. ¿Qué cerebro es? Ya ustedes no me ayudan, che. Usted aquí. Voy a hablar y a ustedes no se les va a quedar nada en la cabeza si no repiten, ¿ya? Bueno, el proceso de la hominización va a generar al hombre en su desarrollo y vamos a tener aquí los distintos tipos de hombres según la mención del libro de la teoría, el origen de las especies. El primer hombre fue el Australopithecus, que se va a destacar entre los años 3.500.000 a 2.500.000 antes de Cristo. ¿Ya? El Australopithecus pasaba el tiempo en los árboles, no fabricaba ninguna herramienta, se alimentaba de insectos, se alimentaba de hojas y frutos. Uno de los Australopithecus encontrados en Etiopía, en África, es Lucy. Ya, Lucy se llama así porque cuando la encontraron en el año 1974, los arqueólogos que estaban haciendo las excavaciones estaban escuchando un tema de los Beatles que titulaba Lucy también y por eso le ponen el nombre a ese fósil. ¿Ya? Ok, primer hombre, 3.500.000 a 2.500.000 antes de Cristo. Australopithecus. ¿Cómo se llama el primer hombre? Australopithecus. Muy bien, así es. Luego viene el Homo habilis, denominado así porque este tenía la habilidad de fabricar sus herramientas. Utilizaba piedras talladas muy primitivas. Se lo encontró en África, restos en África del Homo habilis, de 2.300.000 a 1.800.000 antes de Cristo. Ya Homo habilis, ¿está bien? Se le llama así porque ya era mucho más inteligente desarrollando sus herramientas, ¿ya? Primer hombre Australopithecus, segundo Homo habilis, ¿ya? Luego tenemos al Homo erectus. Se le indicaba así porque andaba totalmente erguido. Él descubrió el fuego, ¿ya? Realizaba herramientas de piedra, ¿sí? Pulida. Significaba que utilizaba para eso los bifaces, que eran piedras para golpear y cortar. Este estuvo en África y migró a Asia. Este se destacó entre el año 1.900.000 al 400.000 antes de Cristo. ¿Ya? Luego tenemos al Homo antecesor.
denominada así porque es antes de los hombres que actualmente son, Homo antecesor, ¿ya? El Homo antecesor de 1.200.000 a 150.000 años antes de Cristo. Este construía sus herramientas de piedra pulida, pescaba y cocía sus alimentos. Este se le encontró en Europa, ¿ya? También vamos a tener al Homo neanderthalensis. El Homo neanderthalensis de 150.000 a 35.000 años antes de Cristo era uno de los más fuertes, su cerebro era un poco menos desarrollado, pero sí podía realizar sus herramientas. Era uno de los homos más fuertes. ¿Ya? También podemos indicar que en el Homo neanderthalensis se desarrolla lo que es los ritos funerarios, ¿ya? Vamos a establecer que fueron los primeros hombres que empezaron a enterrar a sus difuntos, ¿ya? Muy bien. Luego viene el Homo sapiens neanderthalensis, entre el 150.000 a 35.000. Este igual fabricaba sus herramientas, tenía un cerebro más desarrollado. Este migró de Europa y se fue a Asia. También practicaba los ritos funerarios, al igual que el Homo neanderthalensis. Y finalmente tenemos al Homo sapiens sapiens desde hace 40.000 años antes de Cristo. Este Homo sapiens sapiens también es conocido con el nombre de Neandertal. ¿Ya? Neandertal. ¿Ok? Entonces, tiene capacidad craneal superior, elabora los útiles sofisticados, ya sabía cómo encender el fuego, ya había investigado cómo encender el fuego, realizaba algunas pinturas rupestres y se desplazaba por todos los continentes, a saber, a través de la teoría migracionista. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, tenemos estos, ¿no? Tenemos primero el Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecesor, Homo neanderthalensis, Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens o también llamado neandertal. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Está claro? ¿Cómo es? ¿Alguna duda? Estos jóvenes no hablan, creo que sí han entendido. Muy bien. Vayamos viendo las características de la era, de la prehistoria, perdón, de la era paleolítica y luego la era neolítica. Bueno, en la era paleolítica los hombres eran cazadores, eran nómadas, eran recolectores, eso es sus principales características. Los hombres cazaban en grupo, eran depredadores, vivían en cuevas o abrigos, usaban el fuego, realizaban pintura rupestre y también, como toda la historia, eran pescadores. ¿Ya? Cazadores, nómadas, recolectores es la característica principal de la era paleolítica. Neolíticos, ellos eran ganaderos, eran sedentarios, agricultores, vivían en casas de piedra, usaban el fuego, ya sabían cómo encender el fuego también, los otros solamente usaban fuego ya prendido, realizaban la pintura, los tejidos y también eran pescadores, ¿ya? Lo más trascendental, vamos a pintar nosotros acá, que te pueden preguntar las 3 características principales de la era paleolítica y las 3 características principales de la era neolítica, ¿ya? Muy bien. Bueno, las eras son paleolítico, ya, luego viene el mesolítico y el neolítico, ¿ok? Bueno, el fuego el hombre lo descubre hace 1.500.000 años, ¿ya? 1.500.000 años. ¿Qué hombre descubre el fuego? ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo es? ¿Quién descubre el fuego?
¿El Homo erectus? Ya, a ver, vamos a ver si su respuesta es correcta. ¿Qué nos dice aquí? El Homo erectus. ¿Cómo es? Ah, muy bien. Aquí dice, ¿no? Conocía él. Ay, perdón. Aquí dice en el Homo erectus, vamos a pintar esta partita. Conocía el fuego. Muy bien. Ah, eso es una estrella para la reina. Muy bien. Entonces, por esa misma razón, mira, el Homo erectus es de 1.900.000 a 400.000 y el fuego se descubre hace 1.500.000 años. ¿Ya? Luego, en relación a las pinturas rupestres, los hombres, más que todo, hablando del Homo sapiens sapiens, tenía dos tipos de pinturas. La pintura naturalista, donde pintaba animales con la sangre de los mismos, y la pintura esquemática, donde se pintaba personas, ¿ya? Personas, muy bien, con algunos ritos que ellos realizaban, como el entierro a sus difuntos, la adoración a sus dioses, también pintaban cómo cazaban a los animales, ¿no? ¿Ya? En la parte de la época neolítica vamos a tener el megalitismo. ¿Ya? El megalitismo significaba hacer arte, hacer elementos de piedras gigantes. Y por eso hablamos del arte megalítico. Arte megalítico significa arte de piedras gigantes, piedras enormes. Y aquí ustedes van a ver que hay el menhir. El menhir era una piedra verticalmente parada, parecido a un obelisco, y que servía de frontera en un solo bloque a las ciudades. El cromlech son piedras igual, verticales, ya, puestas en un círculo, y se decía que el cromlech era un calendario agrario solar, por eso pertenecía a un culto agrario solar. El dolmen era un cementerio sepultura, que eran dos piedras verticales recubiertas por una piedra horizontal, como si fuera una mesa, y eso servía obviamente de una sepultura funeraria. Y hablando de la cerámica, ¿ya? La cerámica se va a determinar como la cerámica cardial, donde se va a utilizar la cerámica para guardar especialmente líquidos, ¿ya? Se guardaba líquidos en vasijas, en jarrones, que establecían principalmente, primeramente, no lo hicieron cocer, se les rajaba fácilmente. Luego, al descubrir el fuego, ya hacían cocer el barro, y la cerámica era mucho más fuerte. Bueno, las ciudades que se fundaron principalmente en la época prehistórica van a empezar como aldeas, luego vienen las edificaciones, luego las murallas, y quien va a gobernar dentro de estas ciudades va a ser un caudillo, un rey, ¿ya? Pues dentro de estas ciudades posteriormente se va a desarrollar lo que es el comercio y algunas actividades destinadas principalmente por el caudillo o rey. Las primeras ciudades fueron establecidas con los celtas y con los íberos. Luego se desarrolló más que todo en el siglo V después de Cristo, los celtíberos. La fusión de los celtas y los íberos. ¿Ya? Y bueno, estos serían ya los pueblos prerromanos, que lo vamos a ver a continuación en la Edad Antigua. Muy bien. Ok, ¿alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿Cómo es? ¿Nada? Ya, yo les pregunto entonces. Si ustedes no tienen ninguna pregunta, les pregunto entonces. Mencióname las tres características principales tanto de la era paleolítica como neolítica. A ver. De los paleolíticos eran cazadores, nómadas y recolectores. De la neolítica eran ganaderos, sedentarios y agricultores. Oh, muy bien, así es, perfecto. ¿Ya?
Luego vamos a tomar en cuenta nosotros también acá otra pregunta relacionada a esto es, mencióname el proceso de la hominización, o sea, los hombres. ¿Quién fue primero? ¿Quién continúa este y eso? A ver. ¿Quién es primero? Primero es el Lopithecus. Eso, ¿de qué año a qué año está el Australopithecus? A ver. Repiten ahí, 3.500.000 a 2.500.000. ¿De cuándo a cuándo es? 3.500.000 a 2.500.000. Eso. Después del Australopithecus, ¿qué sigue? El Homo a el Homo habilis. Eso. ¿De cuándo a cuándo es el Homo habilis? Repite ahí, 2.300.000 a 1.800.000. A ver. 2.300.000 a 1.300.000. 800.000. 800.000. Otra vez. ¿De cuándo a cuándo es? 2.300.000. Ya. 1.800.000. Muy bien. Luego tenemos al Homo Homo erectus. Eso. ¿De qué año a qué año es el Homo erectus? 1.900.000 a 400.000. 1.900.000 a 400.000. Así es. Luego tenemos el Homo Antecesor. Eso. ¿De qué año a qué año es el Homo antecesor? 300.000. 1.200.000 a 150.000. Ya. ¿Sí? Ok. Ok. Luego tenemos el Homo neandertalensis. Otra vez, Homo. Homo neandertalensis. Eso, de 150.000 a 35.000. 150.000 a 35.000. Eso. Luego el Homo sapiens Homo sapiens. neandertalensis. Es Homo sapiens neandertalensis. Ya. De 150.000 a 35.000. Ya. 150.000. Ya. Ya. Y finalmente el Homo sapiens sapiens, o también conocido como Homo sapiens. neandertal. ¿Ya? Ya. ¿Hace cuántos años está en la Tierra el Homo sapiens sapiens? Desde 3.500. No, 40.000 años, nada más. Antes 40.000 de... años hasta la actualidad. Sí, hasta la actualidad, así es. Muy bien. ¿Ya? Así es. Ya. Ok, a ver, ¿quién me repite todos los hombres? A ver, porque les van a preguntar, ¿no? A ver. Australopithecus, Homo habilis, Ya, Homo ya. erectus, Homo antecesor, Homo neandertalensis, Homo sapiens neandertalensis, Homo sapiens sapiens o neandertal. Así es, muy bien. Un poco complicado, ¿no? Lo de los años, pero es que también como es historia tiene que entrar, ¿ya? Por eso es que es importante eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la era prehistórica, ¿no? Ya habíamos visto ya desde el año 2.500.000 hasta el
3.000. 3.500. Eso, muy bien, hasta el 3.500 antes de Cristo. Ok. Aparición del hombre hasta el descubrimiento de la escritura. Muy bien. Ok, ahora recordemos lo que es la edad antigua. A ver, ¿quién se recuerda cuándo empieza y cuándo termina la edad antigua? A ver. ¿Cómo es? A ver. ¿Quién? ¿Cuándo empieza la edad antigua? Es cuando termina la prehistoria, ya hemos dicho ahorita, ¿no? ¿Cuándo comienza la edad antigua? Ya pues. 3.500 antes de Cristo y termina el 476 después de Cristo. Eso, bien saben y no me quieren decir. ¿Qué pasa? Pues, a ver. Muy bien, la edad antigua es del 3.500 al 476, con la caída del Imperio Romano es como termina esta edad, ¿verdad? Y vamos a ver las primeras civilizaciones para ir recordando solamente esto, ¿está bien? Vamos a ver, la primera civilización es Mesopotamia. Mesopotamia se desarrolla entre, ¿ya? Los ríos Tigris y Éufrates. Esta palabra es clave, entre. No es sobre, no es a orillas, es entre. ¿Está bien? Entre los ríos, ¿ya? Conocían el arado, la carreta de 4 ruedas y el barco de vela. Eran comerciantes los mesopotámicos. Una de sus comunidades eran los sumerios, que inventaron la escritura cuneiforme para registrar especialmente el comercio. Ellos eran comerciantes, ¿ya? Aquí están los mesopotámicos. Mesopotamia se desarrolla entre los ríos Tigris y Éufrates. Luego viene Egipto. Se desarrolla, esta palabra está mal, lo vamos a arreglar. No es cerca, es a orillas, ¿ya? A orillas del río Nilo, a orillas. Eso también es bien interesante, porque si dice entre el río Nilo, no va, ni sobre el río Nilo, es a orillas del río Nilo. Egipto se convierte en una cultura. Ellos eran agricultores y también eran politeístas, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta que su sociedad estaba compuesta por sacerdotes, quienes manejaban la parte religiosa, escribas, quienes manejaban las leyes, guerreros, quienes hacían la defensa, agricultores trabajaban la tierra y los esclavos eran prisioneros de guerra. Todos estos eran dirigidos por un faraón. A los faraones se les enterraba en las pirámides embalsamados. ¿Cómo se les enterraba? Embalsamados. Eso, si te ponen en la opción momificados, ¿está bien, Gabriel? Creo que sí, porque los momificaban también. No. Los embalsamaban, no los momificaban. ¿Ya? Entonces tienes que diferenciar el término. ¿Ya? Ya. Ok. Muy bien. ¿Por qué los embalsamaban? Porque creían en la resurrección. ¿Está bien? La escritura de los egipcios era jeroglífica, vale decir, en forma de dibujos. ¿Ya? Muy bien. No se olviden, mesopotámicos entre los ríos Tigris y Éufrates y Egipto a orillas del río Nilo. Si alguien me dice por cultura general, ¿qué es lo que cultivaban los egipcios? A ver. Porque ellos eran agricultores. ¿Qué producto cultivaban los egipcios? A ver. ¿Cómo es? A ver, ¿quién me dice? El trigo. Oh, muy bien, trigo. Así es, perfecto. El trigo era su fuente de
economía para los egipcios. Muy bien. Ellos también comerciaban trigo, ¿ya? Eran comerciantes por esa parte. Ok, dos civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. Muy bien. Luego tenemos los pueblos prerromanos, que ya lo hemos visto principalmente en la época prehistórica, pero lo volvemos a ver acá. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de sus características, ¿ya? Tenemos a los celtas, que eran un poco más rústicos, antiguos, y los íberos eran un poco más civilizados, ¿ya? Los celtas tenían una agricultura pobre, solamente se dedicaban al cultivo de cereales. Sí tenían una buena ganadería, ¿ya? Su artesanía era pobre, no conocían la escritura y vivían en cerros, en castros, que eran casas circulares, ciudades con casas circulares. Estos eran nómadas porque iban de un lugar a otro, dentro de su espacio. Ellos se ocupaban las tierras de la meseta y la costa atlántica de la península, ¿sí? ¿Ok? Ellos vivían en el norte y este de la península, ¿ya? En el norte y este de la península. La península era la península ibérica, ¿ya? Ibérica. ¿Ok? Vamos a marcar los polos para que no se nos olvide. Los íberos eran más civilizados, su agricultura era mucho más variable. Ellos descubrieron la minería a través de la metalurgia, que es la fundición de metales. Su cerámica era fundamentalmente desarrollada y uno de sus aportes más importantes es la dama de Elche. El tejido que ellos realizaban era en base a lana de animal y después obviamente van a descubrir el algodón. Tenían su propia moneda porque los íberos eran comerciantes. Los poblados que los íberos tenían estaban totalmente amurallados, sus calles eran angostísimas. Tenían un arte que era el arte íbero. Habían empezado a desarrollar lo que son las falcatas, que son espadas de hierro. Y pues los íberos fueron sedentarios porque se ubicaron en un solo sector. Estos se extendieron al sur y al este. Aquí es este, me confundí acá. Este. Aquí es oeste, ¿ves? Van a disculpar, oeste. ¿Ya? Este es el sur y el este. El otro es norte y oeste, porque ellos ocuparon toda la península ibérica. ¿Ya? Ibérica. Muy bien. Ahí tenemos a los celtas y a los íberos. ¿Cuáles eran los primeros pueblos en civilización? Las primeras civilizaciones. Lo que les acabo de decir antes de esto. Mesopotamia y Egipto. Eso, Mesopotamia. Los mesopotámicos, ¿dónde se ubicaron? ¿Dónde se ubicaron los mesopotámicos? ¿Entre? ¿O a orillas? A ver. ¿Dónde se ubicaron los mesopotámicos? ¿Cómo es? Río Tigris y Éufrates. Entre los ríos Tigris y Éufrates. La otra civilización es los egipcios. ¿Dónde se ubicaron los egipcios? En el río Nilo. A orillas del río Nilo. Orillas. Ya tienen que ubicar esas palabritas, son claves, jóvenes, porque les pueden poner trampita en eso, ¿ya? Si yo te digo, a ver, los mesopotámicos se ubicaron sobre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Estará bien la respuesta o no? No. ¿Cómo sería la respuesta? Entre los ríos Tigris y Éufrates.
Así es, muy bien. Así es, entonces esas preposiciones son geniales, muy bien. Vamos con estos pueblos colonizadores, ¿ya? Dice, le hago una pregunta. ¿Y las Dime. demás civilizaciones de la Edad Antigua, eso van a tomarlo en cuenta? Por ejemplo, China, Valle del Indo, Roma. No, Roma después viene. Roma es una cultura, no es una civilización, es una cultura, Roma. Después se vuelve imperio. Que lo vamos a ver después de esto. Por eso aquí te habla de los pueblos prerromanos. Pero lo que tú hablas de China, nada que ver con Europa, eso es con Asia. Ya. Estamos viendo, la historia universal normalmente se va a cimentar en Europa. Todo lo que pasó en Europa te van a preguntar, ¿ya? No te van a preguntar la muralla china, no te van a preguntar la cultura china, porque nada que ver, ¿no? Nosotros más nos fundamentamos en lo que es la historia universal se fundamenta más todo en Europa, ¿ya? Por esa misma razón, solo estamos tocando esas dos civilizaciones, ¿ya? Ya. Gracias, Lisa. Ok, aquí tenemos a los pueblos colonizadores, quienes querían conquistar estos territorios que habían ocupado los pueblos prerromanos, y estos eran los fenicios, los griegos y los cartagineses. Esto está mal, cartagineses. Vamos a borrar. Cartagineses, ¿ya? ¿Ok? Bueno, los fenicios llegaron en el siglo VI antes de Cristo a este lugar de la península ibérica, ¿ya? Venían desde Asia, procedían desde Asia. Fundaron colonias como Gadir, Sexi, Malaca, Abdera, ¿ya? Estos eran navegantes, eran comerciantes, comerciaban con los íberos, los fenicios. Fundaron la ciudad de Cartago en el norte de África y que después se va a volver en los cartagineses. Y se instalaron en la costa andaluza, ¿ya? No invadieron ningún otro territorio. ¿Ok? Luego vamos a tener nosotros a los griegos. Los griegos procedían de Grecia. Fundaron colonias como Rodes, Emporión y Sagunto, y algunas ciudades-estado como Atenas, Corinto, Esparta y Tebas. Destacan los griegos porque se volvieron después cultura, destacan por su pintura, su arquitectura, su escultura, su matemática y su filosofía. Los griegos pelearon contra los medo-persas en las guerras médicas, ¿ya? Y eran comerciantes, ellos comerciaban con metales, sal y esparto, y se instalaron en la costa mediterránea, sin invadir territorio. Los cartagineses, que venían de Cartago, que era fundado por los fenicios, llegaron el siglo III antes de Cristo, procedían de África, porque obviamente ellos venían de ese sector donde habían fundado Cartago, fundaron colonias en este sector, ¿ya? Como Ibiza y Cartagena. Los cartagineses fueron expulsados ya por los romanos en las famosas guerras púnicas, ¿ya? Derrotando a Aníbal. Aníbal se llamaba el comandante de los cartagineses. Y estos se apoderaron un rato de la península ibérica, pero no lograron su propósito porque los romanos los expulsaron en las guerras púnicas. Muy bien. Entonces, 3 pueblos colonizadores, ¿ok? Vamos viendo, ¿cuáles eran los pueblos prerromanos? Pueblos prerromanos, jóvenes. Celtas, Celtas, Íberos.
Íberos, muy bien, así es. Ya, ¿y los pueblos colonizadores son? Cartago. Carlos fenicios, después. Fenicios. Griegos. Griegos, ¿sí? Romanos. No. Fenicios, griegos, ¿sí? Aquí está, pues aquí está. ¿Qué dice aquí? Ibero. ¿Qué Los dice? cartagineses. Cartagineses, muy bien. Ok. A ver. Muy bien. Ahí tenemos. Luego vamos a ver Roma. Los romanos vencieron a los cartagineses en las guerras púnicas el año 218. 218. ¿Sí? El 218, este dato está un poquito mal. Este es antes de Cristo. ¿Ya? En Ampurias, después de esto conquistaron los territorios y lo llamaron Hispania. Hispania se llamó el primer territorio de Roma, se llamó Hispania, ¿ya? Y esta conquista duró 200 años, ¿ya? 200 años duró esta conquista. El año 19 antes de Cristo, el emperador romano, ¿ya? Va a establecer, ahorita les voy a decir el nombre, ya se me fue el nombre del emperador romano, que empieza a desarrollar ya la civilización en Roma. Edad antigua. Esto ya habíamos avanzado, solamente estamos recordando. El emperador era, aquí está, Augusto, ¿ya? El emperador Augusto en el año 19 antes de Cristo va a concluir con la conquista de Roma y de Hispania, y va a empezar a expandir lo que es Roma. Y ahí van a hacer la romanización. La romanización fundó 5 provincias, justamente donde se encontraban los íberos y los celtas, los celtíberos. La provincia de Bética, Lusitana, Tarraconense, Gallaecia y Cartaginense. Aquí sí es cartaginense, a diferencia de los cartagineses, ¿ya? La sociedad de los romanos, establecidos principalmente por personas libres, que son los no nacidos en Roma, los que vinieron a conquistar, obviamente, o los nacidos en Roma y vinieron a conquistar el espacio, y los esclavos, que eran los prisioneros de guerra, personas libres y esclavos, ¿ya? Los hispanos poco a poco adoptaron las costumbres de los romanos, ¿ya? Los romanos transformaron los poblados en ciudades a través de calzadas, acueductos, templos, teatros, anfiteatros, ¿ya? Establecieron principalmente el idioma latín como el idioma oficial de Roma, ¿ya? Y pues también cambiaron las creencias y las religiones, obviamente, porque establecían el politeísmo. Bueno, el arte romano, vamos a tomar en cuenta que los romanos inventaron el cemento y el hormigón para realizar sus construcciones, ¿ya? También decoraban los suelos y las paredes con pinturas y con mosaicos, ¿ya? Hispania fundó las siguientes ciudades en España, son León, Zaragoza y Mérida, en las cuales se hablaba el idioma latín y las leyes del derecho romano. Otra de las civilizaciones en Hispania es Andaluza, ¿ya? Que viene a ser una ciudad también que después se va a llevar y se va a ubicar en España.
Esta va a ser la primera civilización histórica de la península ibérica, itálica, en este caso con los romanos. Se van a establecer en el Valle del Guadalquivir, trabajaban con metales, comerciaban con los fenicios, los cuales fundaron Andalucía después de eso, ¿ya? Aquí tenemos a los tartesos, eran conocidos los que vivían en Andaluza. Los tartesos en el año 500 antes de Cristo, ¿ya? De los tartesos aparecieron los íberos, ¿ya? Los cuales heredaron la cultura de los tartesos, o sea, los antecesores a los íberos eran los tartesos, ¿ya? Y luego habían también los tudetanos, los túrdulos, los bastetanos, perdón, ¿ya? El año 260, los romanos expulsaron a los cartagineses de Andalucía y durante 600 años este fue el territorio de paz. Bueno, el Imperio Romano va a caer, ¿en qué año va a caer el Imperio Romano? ¿El año? 476. Eso, muy bien. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Porque aparecen ¿quiénes? ¿Recuerdan o no? ¿Quiénes aparecieron? Eso, desaparecieron porque empiezan a aparecer los reinos bárbaros, ya que lo vamos a ver ya en la edad moderna, estos reinos bárbaros, lo digo en la Edad Media, ¿ya? Bueno, debido a su extensión de imperio, había luchas internas entre ellos, los emperadores peleaban unos contra otros, contra los extranjeros también. Entonces, eso generó la división y ahí vienen los bárbaros, la invasión de los bárbaros, ¿ya? Y pues ellos se adueñaron de Roma del Occidente y va a quedar solo la parte oriental y esta se va a bautizar con el nombre de Bizancio, ¿ya? Bizancio es la Roma del Oriente sobreviviente a la caída del Imperio Romano. Muy bien. Ok, a ver, recordando, ¿ya? Mencióname las primeras civilizaciones de la edad prehistórica. O digo, de la edad antigua, perdón, prehistórica. A ver. Las primeras civilizaciones. Mesopotamia y Egipto. Eso, ¿dónde se ubicaba Mesopotamia? ¿Dónde se ubicaba Mesopotamia? ¿Dónde se ubicaba Mesopotamia? Entre el río Tigres y Éufrates. Ah, muy bien. ¿Qué escritura tenían los mesopotámicos? Cuneiforme, escritura cuneiforme. Eso, desarrollada por los sumerios, ¿no? La otra civilización es... ¿Egipto? ¿Dónde se ubicaba Egipto? A orillas del río Nilo. Eso, muy bien. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad de los egipcios? El faraón. Y al faraón estaba a la cabeza. ¿Por debajo del faraón? ¿Escritores? Sacerdotes. Sacerdotes. Escribas. Escribas. ¿Nobles? No. Guerreros. ¿Guerreros y el pueblo? ¿O agricultores. Agricultores. Y esclavos. Esclavos. Muy bien. ¿Cómo se enterraban a los faraones? Embalsamados y en pirámides. Eso, muy bien. ¿Qué escritura era de los egipcios? Jeroglíficos. Eso. Ya, luego los pueblos prerromanos. ¿Cuáles eran los pueblos prerromanos?
Los griegos. Los celtas y los Celtas y íberos. íberos. Muy bien, ¿ya? Los celtas, ¿en qué parte de la península vivían? En la península ibérica. Claro, los dos vivían en la península ibérica, pero ¿qué parte de la península ibérica le correspondía a los celtas? Eso no sé. Norte y oeste. Norte y oeste. ¿Y a los íberos? Este y sur. Sur y este. Muy bien, Sur y este y este. sur. Perfecto. ¿Cuál de estos dos pueblos prerromanos hicieron espadas de hierro denominadas falcatas? ¿Los celtas o los íberos? Íberos. Íberos. Íberos, muy bien. Los íberos tenían su propia moneda, sabían escribir, ¿ya? Entonces eran comerciantes. ¿Ve? Ahora, vamos con los pueblos colonizadores. ¿Quiénes fueron los colonizadores? Los fenicios, los griegos y los cartagineses. Eso, muy bien. ¿Los fenicios de dónde llegaron a la península ibérica? ¿De Asia? De Asia, muy bien. ¿Cuándo llegaron a la península ibérica los fenicios? ¿En qué siglo? 6. 6 antes de Cristo. Muy bien. Los griegos, ¿en qué guerra derrotaron a los medopersas? Guerras púnicas. No, en las guerras púnicas son de los cartagineses con los romanos. Guerras médicas. Guerras médicas, muy bien. Ok. Los griegos se volvieron una cultura y empezaron a destacar por la fundación de sus ciudades-estado. Mencióname alguna de las ciudades-estado de los griegos. Esparta. Oh, muy bien. Atenas Ya. y Tebas. Eso. Corinto. Así es. Corinto. Muy bien. Luego, los cartagineses, ¿cuándo llegaron a la península ibérica? En el siglo 3. Eso, muy bien. ¿De dónde venían los cartagineses? ¿Son de África? Eso, procedían de África, ¿no? Los cartagineses habían perdido contra los romanos para ser expulsados de la península ibérica en las guerras. ¿Guerras? Guerras púnicas. Ah, sí, muy bien, ok. Mencióname las 5 provincias fundadas por los romanos en la península ibérica. Pero fue eso, no sé. Ya, repetimos conmigo. Bética, Bética, Lusitana, Lusitana, Tarraconense, Tarraconense, Gallaecia, Gallaesa, Gallaecia, Gallaesia eso, y Cartaginense. y Cartaginense. Eso, a ver, ¿podemos repetir? Gallaesa, Cartaginense. Cartaginense. Ya. ¿Qué? Bética, Bética, Lusitana, Lusitana, Tarraconense, Tarraconense, Gallaecia Gallaesia. y Cartaginense. Las 5 primeras provincias de los romanos en Hispania se llamaba el territorio. ¿Ya? Hispania. ¿Cuál era el idioma de los romanos? ¿El latín? Muy bien. ¿Qué es lo que inventaron los romanos para hacer sus construcciones? Eso no sé. Cemento y Cemento y
¿Y qué? Hormigón. A ver. Hormigón. Hormigón, muy bien. El Imperio Romano llega a su culminación en el año 476. ¿Por la invasión de quién? ¿De los? Pueblos bárbaros. Eso, pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros invadieron la Roma del Occidente. ¿Qué es lo que queda de Roma? Bizantino, el Imperio Bizantino, Roma del Oriente. Roma del Oriente, Bizancio. Bizancio. ¿Ya? Así es, ¿ya? Muy bien. ¿Ok? Perfecto, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está entendido?